Bien, entonces, como decíamos, lo que queremos ver es ahora cómo, o sea, calculamos analíticamente este límite que representa esa derivada. Y al mismo tiempo vamos a ver qué quiere decir esa derivada geométricamente. Decíamos que en términos de notación, esto es la derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en el punto P sub 0. P sub 0 es un punto, x sub 0, y sub 0, z sub 0. El x sub 0 y sub 0 se ve en el piso, pero subido a una altura z sub 0. También se usa esta notación y también se usa esta última, que es lo que llamaremos derivada direccional. Entonces, vamos de una vez a calcular ese límite que está ahí. Pero para hacerlo con más espacio, podría decir, voy a subir un poquito esto para hacerlo aquí mismo. Bien, por ejemplo, lo subí aquí un poquito para ponerlo aquí arriba, que nos quede más el espacio para hacerlo ahí mismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesita el límite? El límite necesita lo mismo que cálculo 1, la función, el cociente incremental, por decirlo así. La función incrementada menos la función original evaluada en el punto, Para mayor comodidad, al delta x le voy a llamar h. Este que está aquí es el límite que vamos a calcular. Y al delta x le voy a llamar h. Míralo aquí. Pues hacemos la aritmética primero. Este sería f de x, y, que es la función. Y aquí nótese que si yo estoy en la derivada parcial, nada más incremento a x. Es decir, que voy a escribirlo aquí. ¿Quién sería f de x? F de x, y, ya se sabe que es este. F de x, y es este. Y ahora simplemente, ¿quién es? F de x más h. Para calcular esta parte. F de x más h. Recuerde que le estoy llamando h a delta x, y. Simplemente escribir todo igual, pero donde está x, poner x más h, o sea, en la función. Eso sería igual a 2 menos x más h al cuadrado menos y cuadrado. ¿Lo ven ahí? Y ahora hacemos la sustracción, que sería toda esta parte que está arriba, que sería como el cociente incremental. Lo vamos a escribir ahí mismo para que se vea de una vez. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Si lo escribimos aquí, sería, vamos a escribir de una vez la sustracción. Fíjense, esto va a pasar igual que pasa en cálculo 1, que me va a dar una forma indeterminada, pero que se simplifica la indeterminación. Mire aquí, 1 entre h, porque esto es h, y aquí es esta función menos esta, que sería, lo voy a escribir ahí mismo, sería 2 menos x más h al cuadrado menos y cuadrado. Esto en realidad es igual a esta parte que está aquí. Bueno, lo voy a escribir ahorita, no importa. Menos la parte de la función que es esta que está aquí. Sería menos 2. Y esto cambia el signo y se va a poner más x cuadrado más y cuadrado. Ese igual ahí está mal escrito porque en realidad eso solamente es esta parte, pero yo de una vez le voy a agregar el límite con, no hay que poner L y M, simplemente voy a decir que esto es cuando h tiende a cero, que es lo mismo. Ya ahí eso es lo mismo, esa misma expresión. Entonces,
simplificamos aquí dentro, se simplifica esa x cuadrado, perdón, este y lleva al cuadrado. Bien. Entonces simplificamos aquí dentro, simplificamos a y cuadrado con y cuadrado. Ese 2 con este 2. También aquí hay una x al cuadrado cuando se desarrolla el binomio. Entonces simplificamos esta x cuadrado de aquí cuando se desarrolla el binomio con esta x cuadrado. ¿Y qué nos va a quedar aquí dentro? Menos 2x menos h cuadrado, ¿sí o no? Sí, sí. Menos 2xh, menos 2xh. Segundo trinomio y el tercer término del binomio. Y entonces cuando se simplifique todo, quedaría límite. Cuando h tiende a 0, de aquí saco una h como factor común y entonces quedaría ahí menos 2x menos h. Porque recuérdese que ahí quedaba menos 2xh menos h cuadrado, pero cuando saquemos una h y la simplifiquemos con esta h que está aquí afuera, me queda eso. Y calculando ese límite, eso va a dar, como es con respecto a h, esto es constante, y entonces, y h tendiendo a 0 me da menos 2x. Ahí se calculó el límite. Eso quiere decir que ya tenemos la respuesta a esa pregunta. Ahora, un punto que me pidan. Eso es decir, la derivada de acción f de x, derivada parcial, evaluada en cualquier punto P sub 0. El punto P sub 0 es un X sub 0, Y sub 0. Va a ser igual a menos 2 veces el X sub 0, porque ahí nos quedó Y. Le dar a Y, cambio a Y por Y sub 0. Eso va a ser la derivada. Ahora, ¿qué significado tiene esa derivada? ¿Qué significado tiene para esa función? Vamos a analizar por lo menos el signo. Vamos a asignarle un valor a un punto específico y entonces analizar. ¿Qué punto ustedes? Díganme un punto a alguien que no tenga mucha bulla ahí, por favor. Dígame un punto cualquiera donde usted quisiera evaluar la derivada de esa función con respecto a x. Por ejemplo, si tenemos ese punto que está ahí, ¿qué coordenada aproximadamente usted cree que tendría ese punto en x y en y? Entonces eso puede ser 1,2. Puede ser 1,2. Ese más o menos se ve como, sí, más o menos así, como 1,2. Vamos a poner a coger. Entonces, si tenemos el punto 1,2, esa pregunta sería evaluar la derivada en el punto 1,2. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros cogemos el punto 2 y le llevamos la misma pregunta, pero el punto 1,2. Entonces tendríamos la derivada de 2 menos x cuadrado menos y cuadrado con respecto a x, esa es la función. Bueno, sería hacer todo el proceso anterior, que sería ya sabemos que eso da menos 2x, y quiero enfatizar ya que la derivada con respecto a x de esa función de dos variables se resultó ser lo mismo como si consideraran a y constante. Fíjense que si usted la derivada en cálculo 1, pero vamos a explicar por qué la derivada con respecto a x es considerar como que y está fija, constante. Y entonces evaluada en ese punto, sería lo mismo que evaluarla en el punto donde x, y se reemplaza dado que el caso
Entonces, para evaluarla ahí, obtenemos resultado que si equivale a 1, entonces eso me da negativo. ¿Qué quiere decir que esa derivada me haya dado negativo? Porque eso es menor que 0. Eso quiere decir algo muy importante para la gráfica. Que es decreciente. No, sí, eso es verdad, pero le falta algo a lo que usted ha dicho. Nosotros tenemos una gráfica muy específica ya, pero aquí yo voy a hacer una idea para ilustrar como si fuera otra gráfica cualquiera. Imagínense que nosotros tenemos esta superficie aquí, que es bueno para darle un poquito de colorido, vamos a pintarla. Tenemos esa superficie. En esa superficie es que está el punto, ese punto que está ahí. Obviamente que ahí hay un plano que yo no he dibujado, pero que bueno, me voy a atrever a dibujarlo ahora. Vamos a decir que esto es Z, o sea, un sistema de coordenadas es lo que quiero decir. Esto es Z, aquí se extiende, ay, qué feo, se extiende Y para allá y X para acá y esta es la superficie. Entonces, si nosotros tenemos esa superficie ahí, tenemos ese punto, ¿qué significa que dé negativo? Que es decreciente, es verdad, el joven dijo casi lo correcto. Pero si ese punto es la hormiguita, yo no puedo aquí hablar nada más de que decreciente o decreciente. ¿En qué dirección es que va a decrecer? Por ejemplo, si esa es una hormiguita que está sobre la superficie de la gráfica, yo puedo decir que si ella se mueve hacia allá, y hacia allá no una dirección específica, pero empiezo así de manera imprecisa, la hormiguita va subiendo. Pero si se mueve para acá, la hormiguita va bajando. A la vista se ve ahí que en esas dos direcciones, en una va subiendo y en otra va bajando. En un sentido va subiendo y en otro sentido va bajando. Entonces nosotros no podemos hablar aquí nada más de que de que es creciente o es decreciente. Tenemos que hablar de creciente o decreciente en una dirección. En este caso, ¿cuál es la dirección de movimiento de esa? ¿Cuál es esa dirección de movimiento? En X negativo. Perfecto. Ese en X, pero en X tiene dos sentidos. O sea, si eso representa la función, si esto representa la función f de z, esa superficie, vamos a decir que sea cualquiera, no solamente la que teníamos ahorita, sino cualquiera. Esa es la función f de x, y, la función z. Sí, y ese es el punto z sub 0. Si a mí me dicen eso, yo no sé quién es la función. Pero si a mí me preguntaran de esa función que está ahí, que se está visualizando, que usted la está viendo, yo la estoy viendo, todos la estamos viendo. Entonces, si me preguntaran de esa función, y este es el punto P sub 0, ese que está aquí, ese punto negro aquí es el punto P sub 0. Si a mí me preguntaran, ¿verdadero o falso? Y me ponen esto. Bueno, vamos a hablarlo para que usted me lo diga. Por ejemplo, pero para escribirlo en términos matemáticos, para no hablar mucho, si yo tuviera esto, que no lo voy a leer, a ver si usted lo sabe leer. ¿Cuál usted es? ¿Qué dice ahí y cuál de las dos opciones usted elegiría? Creo que la derivada parcial con respecto a P sub 0 es menor que 0. ¿Y cuál de las dos opciones usted elegiría? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadera, profe. Verdadero. ¿Por qué verdadero? Ya el signo te lo dice, el signo negativo. Sí, pero ¿qué es lo que dice esa simbología? ¿Qué usted interpreta? Él leyó o alguien leyó una simbología, pero en términos de traducción, ¿qué quiere decir el enunciado? Si yo le escribo, voy a hacer otra pregunta ahí mismo, porque una cosa es que ustedes pronuncien el enunciado
Y otra cosa es que entiendan qué es lo que le está preguntando el enunciado, que lo puedan traducir. Imaginémonos que pongo la pregunta B y la pregunta B dice así: para poner verdadero o falso, ¿qué usted pondría? Vamos a poner una sola rayita. ¿Qué usted pondría y qué dice ahí? Fíjese que esto es lectura, leyenda, porque usted puede ser un diablo, ingeniero, calculando, pero si no sabe lo que está calculando, de eso no le sirve de nada prácticamente a usted. Usted tiene que saber qué es lo que interpreta. Desde la clase pasada le decimos que la expresión matemática, aunque la matemática es una disciplina en sí sola, una ciencia, que no necesita objeto de estudio de otra área para hacer ella, usted la ve en cierta forma como una herramienta, como una aplicación. Entonces, cuando le dicen algo, usted tiene que saber qué es lo que quiere decir. O sea, todo el mundo habla aquí con el caso del COVID-19 de aplanar la curva. Pero la gente, si le hacen preguntas específicas, si aplanar la curva significa que va a haber, que podría haber más muertos, menos muertos, o qué efecto tiene, o qué relación tiene el tiempo con la cantidad de infectados, la gente no le da una idea precisa. Y puede repetir lo mismo que diga todo el mundo. Y tampoco no le da una idea precisa de lo que, si es que el virus se para de contaminar o no se para de contaminar, o qué es lo que pasa, o cómo se relaciona la variable una con otra. Usted tiene que interpretar matemáticamente los resultados y dar informaciones. Porque hasta que usted no convierte esos datos en informaciones, usted no ha dicho nada. Usted puede técnicamente leer lo que está ahí, usted no sabe toma de decisiones sobre eso. ¿Qué dice ahí simbólicamente y qué significa en términos de esa gráfica, qué es lo que está pasando? Fíjese que ahí no hay un numerito prácticamente, pero más sin embargo tiene una leyenda y tiene algún significado. Si no tiene la respuesta o se sienten intimidados porque estamos en pandemia, no importa, no se intimide, yo se lo digo. Profesor, lo que usted quiere saber es qué dicen esa simbología o ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa? ¿Qué usted entiende que le están diciendo? La traducción del símbolo y cuál es la respuesta y por qué. Bueno, ahí dice que la derivada parcial en la dirección del eje X negativo del punto 1,0 es menor que 0. ¿No es eso? Bueno, esa es la leyenda. Ahora, ¿qué significa eso? Ah, bueno, primero, ¿cuál es la respuesta? Antes de ver. ¿Eso es verdadero o falso? Es verdadero. ¿Por qué verdadero? No tengo la idea bien clara, profe, por qué es verdadero. Bien, entonces, muy bien, muchísimas gracias por su respuesta. Eso significa, y recuerden, pero no necesariamente saber leer. Eso para todo, ¿verdad? Por ejemplo, el niño está aprendiendo a leer, pero él lee la palabra pan, él sabe que es pan porque él come pan, pero hay mucha otra que él sabe pronunciarla. Más sin algo no que significa. Por ejemplo, él lee la palabra mula, pero entonces le pregunta a la mamá que qué es una mula, pero él sabe pronunciar la palabra mula. Entonces ese es como el significado detrás del símbolo, que es lo que quiero que inventen. La simbología es notación, pero lo que representa es lo que quiero. Esto es la derivada parcial, esta es la derivada direccional, que es sinónimo de la derivada parcial. Esto dice cuál es el centro de crecimiento de esa función, que es esta la que estamos analizando, cuando la evaluamos en ese punto, y yo me moví a la dirección de X negativo, X es este eje, y si yo estoy aquí en el punto aquí, yo ahí me dicen, deja fijo a Y, por ejemplo, si este punto fue el punto 1,2, como dijo usted ahorita, vamos a eso es cualquier función, si este es el punto 1,2,
Pero a mí están diciendo, tú solamente te puedes mover en X. Solamente mover en X implica un movimiento aquí sobre la superficie. Solamente estaría dependiendo de X porque Y está fija. Es como que tú tomas la función, fíjate que tu función es Z igual a 2 menos Y cuadrado menos Y cuadrado, pero si tú fijaste a Y y a Y tú le diste el valor de 2, entonces si Y vale 2, está fijo en 2. Entonces tu Z te va a quedar, fíjense que cuando usted ponga 2 aquí le va a dar 2, y entonces dar menos plano azul que está ahí. Tú te estás moviendo en ese plano fijo, pero sobre la superficie de la gráfica. Y no puede alterar como varíe X nada más, porque tú estás dejando a X fijo. Ahora, esa pregunta te está diciendo, dejando a Y fijo. Dejando a Y fijo y moviéndote en la dirección negativa del eje X. Negativo es para allá, el opuesto. Y es para acá, X para acá. Pero ahí hay dos sentidos, hacia allá y hacia acá. ¿Qué tú estás haciendo? Subiendo. Fíjense que lo mismo que, bueno, lo verdadero no es dar toda esa explicación para leer. Porque si cuando uno hablara, diera toda esa explicación, entonces no existieran los diccionarios. Porque ese, el significado, requiere todo eso, un significado semántico, un significado contextual, un significado histórico. Por eso el símbolo, yo tengo que entenderlo y a ir estudiando, involucrarme con el área, qué sé yo. Por ejemplo, yo me pierdo ahí con los emojis que están en el celular, porque yo no sé esa simbología. Eso es lo que quiere decir eso. Si tú esa superficie te está moviendo en la dirección de X negativo, está bajando, es porque si la derivada es negativa, mira, ¿usted cree que ha dicho algo verdadero? ¿Usted cree que es verdadera esa respuesta para este? Moviéndose así, en la dirección negativa de X sobre la superficie, que es la gráfica de la función, en este punto, esa es la hormiguita, moviéndose para allá. ¿Usted cree que ella está subiendo o bajando? ¿Verdadero o falso? Ella está bajando. ¿Qué ella está haciendo? Pero con respecto a X. Si yo me muevo para allá, voy bajando. No, hablando sentido con respecto a X. No me diga hablando con respecto a X, porque ya eso fue lo que yo le traduje. Y se lo estoy diciendo de manera precisa. Si yo me muevo para allá, estoy ahí y me muevo hacia allá, ¿usted cree sobre la superficie amarilla? ¿Usted cree que la hormiga va bajando o va subiendo? Subiendo. Va subiendo. Entonces su respuesta es falsa. No, o sea, decir que eso me dé negativo es falso, porque digo que moviéndome para allá me da negativo, estoy diciendo que voy bajando. Entonces eso no es verdad. Ese enunciado que dice ahí, para esa imagen, obviamente, eso no es verdad, eso es falso. Porque ya obviamente lo que yo hice fue traducirle lo que dice ahí. Entonces si lo sigue leyendo de otra manera, entonces ya no está entendiendo el significado. Ahí dice, si me muevo en el sentido negativo de la X sobre la función o en el punto de la dirección, porque ahí dice negativo, míralo ahí. Me va a dar negativo. Si me da negativo es que va decreciendo. No va decreciendo, pues eso es falso. Es decir, esa me tiene que dar positivo, porque para allá yo voy subiendo. Esta es para acá, porque esa es la derivada con respecto a X. Esa es verdadera, porque para acá voy bajando. Si yo me muevo en una dirección sobre la gráfica de una función
y voy bajando, la de quedarme negativa. La función es decreciente en una dirección, la derivada en esa dirección es negativa. Siempre la idea es bueno anotarla porque uno repitiéndolo, nada más, se le confunde. Hasta yo mismo me confundo si no lo supiera. La derivada me da negativa en alguna dirección, quiere decir que la función es decreciente en esa dirección. Y no se puede hablar nada más de creciente o de decreciente. Porque si yo estoy en un punto sobre la gráfica, yo podría moverme en infinitas direcciones. Eso es como que yo le pregunte a usted, dando todo lo que es, eso azul, y nada más deje el punto negro de la hormiguita. Es decir, voy a poner otro punto para no eso. Me moví de ese punto y estoy aquí. Pero todavía estoy sobre la superficie. Eso es un punto cualquiera, X, Y, Z. Y yo le pregunté ahí, en ese punto, ¿la función es creciente o decreciente? Aquí no se puede hablar así.